Lección número 1. Nuestraesperanza.cl para el 2 de abril de 2016. Hijo de David. Sábado 26 de marzo. Para memorizar. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, verso 21. Inspirado por el Espíritu Santo, Mateo empezó su libro con una genealogía, pero no con cualquiera, sino con la de Jesucristo. Y comenzó no sólo con una genealogía, sino con una que revela algunos antepasados que a la mayoría de la gente no le gustaría necesariamente tener entre los suyos. Tal vez, como él mismo era casi un marginado, Mateo podía identificarse con tales antepasados. Él era un judío recolector de impuestos, que se había vendido a los enemigos y realmente le pagaba a Roma por la oportunidad de sentarse allí y cobrar impuestos los judíos, su propio pueblo. Ciertamente no habrá sido un hombre muy amado en su nación. Los humanos pueden mirar la apariencia exterior, pero Dios ve el corazón, y no hay dudas, mirando el corazón de Mateo, de que el Señor lo eligió a él, un recolector de impuestos, publicano, para estar entre sus discípulos. Y cuando lo llamó, Mateo aceptó, renunciando a la vida que había tenido antes a cambio de una vida nueva en Jesús. De este modo, Mateo siguió a su Señor y guardó registros para un día devolver algo a su pueblo y al mundo, y no sería un recibo de impuestos, sino un informe precioso de la vida de Jesús. Domingo 27 de marzo. Un libro de Génesis. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mateo capítulo 1, verso 1. Desde el mismo comienzo, Mateo llama a su obra un libro, del griego biblos, que puede significar un escrito sagrado, un libro de la genealogía o de los antepasados de Jesús. De hecho, la palabra griega traducida como genealogía o generación viene de una palabra que puede ser traducida como Génesis. Por eso, se puede decir que Mateo comenzó su evangelio con un libro de Génesis. Así como el Antiguo Testamento mismo comienza con un libro sobre la creación del mundo, Mateo, y por ende el Nuevo Testamento mismo, comienza con un libro acerca del Creador mismo y de la obra de redención que solamente el Creador podía realizar. ¿Qué nos indican los siguientes textos acerca de Jesús? Juan capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos
por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Deseado de todas las gentes, página 11. Sin embargo, la divinidad de Cristo no ocupaba el lugar principal en el pensamiento de Mateo. En contraste con Juan, ver Juan capítulo 1 versos 1 al 4, quien inmediatamente escribe acerca de esta divinidad antes de comenzar a tratar el lado humano de Jesús. Ver Juan capítulo 1 verso 14. En cambio, Mateo se concentra mucho en la humanidad de Cristo, Jesús como el hijo de David, el hijo de Abraham. Luego repasa desde Abraham el linaje de los antepasados humanos de Jesús hasta su nacimiento, todo con el deseo de mostrar a sus lectores que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías predicho en las profecías del Antiguo Testamento. Por supuesto, la familia y los antepasados son importantes. Al mismo tiempo, en cuanto al Evangelio se refiere, nuestros padres o abuelos o cualquiera de nuestros antepasados son irrelevantes. Entonces, ¿qué es importante aquí y por qué? Escucha Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Lunes 28 de marzo. Un linaje real. No importa qué conceptos tuvieran los judíos con respecto a la venida del Mesías, una cosa era cierta: el Mesías sería de la casa de David. Aún hoy, muchos judíos religiosos que esperan al Mesías creen que debe venir de la casa de David. Por eso, Mateo comenzó su evangelio estableciendo la identidad de Jesús como el Mesías, por cuanto el Mesías había de ser de la simiente de Abraham. Génesis capítulo 22, verso 18, Gálatas capítulo 3, verso 16, el padre de la nación judía y del linaje de David. Mateo procura mostrar el linaje de Jesús y su directa vinculación no solo con Abraham, como estaban la mayoría de los israelitas, sino también con el rey David. Muchos comentadores creen que Mateo pensaba en una audiencia mayormente judía. De allí el fuerte énfasis en establecer las credenciales mesiánicas de Jesús de Nazaret. Escucha los siguientes textos. ¿De qué manera favorecen la comprensión de lo que Mateo procuraba presentar? Segunda de Samuel capítulo 7, versos 16 y 17. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 11 versos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Hechos capítulo 2 versos 29 y 30. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Todo esto nos ayuda a entender por qué el Evangelio de Mateo comienza como lo hace, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mateo capítulo 1 versículo 1. Primero y principalmente se describe a Jesucristo como el hijo de David, y así como esta descripción de Jesús está al comienzo del Nuevo Testamento, hacia el final leemos estas palabras: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 22 versículo 16. Jesús sigue siendo la raíz y la descendencia de David. ¡Qué testimonio poderoso de la naturaleza humana de Jesús y de su humanidad! Nuestro Creador se ha vinculado con nosotros de maneras que apenas podemos imaginar. Martes 29 de marzo. El temprano árbol genealógico de Jesús. Más allá de David, ¿a quién más encontramos en el árbol genealógico de Jesús? Mateo capítulo 1, versos 2 y 3. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Las mujeres no eran generalmente incluidas en las genealogías. Entonces, ¿por qué razón se incluiría aquí a una mujer llamada Tamar? Para comenzar, ¿quién había sido ella? Tamar fue una mujer cananea que se casó sucesivamente con dos hijos de Judá. Ambos hombres murieron por su impiedad sin que Tamar tuviera hijos. Su suegro Judá le prometió a Tamar que le daría a su tercer hijo en matrimonio cuando éste tuviera suficiente edad. Sin embargo, esto no ocurrió nunca. Así que, ¿qué hizo Tamar? Se disfrazó como una prostituta y se unió nada menos que con Judá, quien no tenía idea de quién era esa mujer. Meses más tarde, cuando el embarazo era evidente, Judá inició la acción para que esta Tamar, inmoral, fuera muerta, hasta que ella reveló a Judá que él era el padre de su bebé. Esto puede sonar como un deslucido melodrama, pero es parte de los antepasados humanos de Jesús. Escucha Mateo capítulo 1 versos 4 y 5. ¿Quién más sorprende que está incluida en la genealogía? Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Rahab, la prostituta cananea. Aparentemente sí, después de proteger a los espías israelitas en Canaán, parece que se casó con uno de los antepasados de Jesús. ¿Quién más está en esta lista? Mateo capítulo 1 versos 5 y 6. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ruth fue una mujer virtuosa, que sin haber tenido opción, procedía de los odiados moabitas, el producto de una relación incestuosa
entre un Lot ebrio y una de sus hijas. Betsabé, la esposa de Urías, fue la mujer que el rey David, en forma egoísta, envió a buscar mientras su esposo estaba en el frente de batalla. David también era un pecador que necesitaba un salvador. David poseyó numerosas cualidades destacadas, pero por cierto, no era un modelo como padre de familia. Si Dios nos recibe a pesar de nuestras faltas y limitaciones, ¿de qué forma podemos lograr recibir a otros a pesar de sus faltas y limitaciones? Miércoles 30 de marzo, siendo aún pecadores. ¿Qué enseñan los siguientes textos acerca de la naturaleza humana? ¿Qué evidencia tenemos de la veracidad de estas afirmaciones? Romanos capítulo 3, versos 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 2, verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Como se ha afirmado a menudo, la Biblia no pinta cuadros favorables de la humanidad o de la naturaleza humana. Desde la caída en el Edén, Génesis capítulo 3, hasta la caída de Babilonia en los días finales, Apocalipsis capítulo 18, se ve claramente la triste condición de la humanidad, y aunque tendemos a idealizar, por ejemplo, los primeros días de la Iglesia antes de la gran apostasía, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, es un error hacerlo. Ver Primera de Corintios capítulo 5, verso 1. Todos somos personas caídas y quebrantadas, y eso incluye el linaje del cual surgió Jesús mismo. El erudito Michael Wilkins escribe: lo genuino e improbable de esta genealogía debió de haber asombrado a los lectores de Mateo. Los antepasados de Jesús eran humanos, con todas las debilidades, pero también todas las capacidades de las personas comunes. Dios actuó por medio de ellos para obrar su salvación. No hay un esquema de rectitud en el linaje de Jesús. Encontramos adúlteros, prostitutas, héroes y gentiles. El malvado Roboam fue el padre del impío Abías, quien fue el padre del buen rey Asa. Asa fue el padre del buen rey Josafat, quien fue el padre del impío rey Joram. Dios estaba obrando a través de generaciones, tanto buenas como malas, para cumplir sus propósitos. Mateo muestra que Dios puede usar a cualquiera, por marginado o despreciado que sea, para cumplir sus propósitos. Este es el mismo tipo de personas que Jesús vino a salvar. Zondervan Illustrated Bible Background Commentary, Matthew, página 9. Entonces, necesitamos recordar esto no solo cuando miramos a los demás, sino también cuando nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué cristiano en algún momento no se desanimó, no cuestionó su fe, no se preguntó si estaba realmente convertido o no? Además, muy a menudo, lo que realmente produce este desánimo es nuestra naturaleza caída, nuestros pecados, nuestras faltas. Por eso, en medio de la desesperación, podemos y debemos obtener esperanza del hecho de que Dios sabe todas estas cosas y envió a Cristo a este mundo para salvar a personas como nosotros. ¿A qué promesas bíblicas puedes aferrarte en momentos de desánimo o desesperación espiritual? Jueves 31 de marzo, el nacimiento del divino Hijo de David. En algún momento del aire nocturno, entre Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 2, nació Jesús. Probablemente no fue el 25 de diciembre. Basados en los datos del servicio del templo de Zacarías,
Los eruditos sugieren que probablemente Jesús nació en el otoño del hemisferio norte, cuando las ovejas todavía estaban en los campos, tal vez a fines de septiembre u octubre. Es una gran ironía que algunas de las primeras personas que buscaron y adoraron al Mesías judío fueran gentiles, mientras que la mayoría de quienes tenían la misma nacionalidad de Jesús y el rey Herodes, un medio judío paranoico, pensaba que sabía qué clase de Mesías debían esperar. Estos viajeros del Oriente tenían mentes y corazones abiertos. Los magos o sabios eran filósofos respetados de Persia que dedicaban sus vidas a buscar la verdad, sin importar de dónde procediera. Entonces, no era extraño que se encontraran adorando a aquel que realmente era la verdad. Si bien en otro contexto, este es un ejemplo de la veracidad de las palabras dichas hacía siglos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, verso 13. Escucha Mateo capítulo 2, versos 1 al 14. ¿Qué contraste se ve entre la actitud de estos sabios y la del rey Herodes? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Estos paganos cayeron y adoraron a Jesús, en contraste con el rey de la nación, que procuró en cambio matar a Jesús. Esta historia debería ser un recordativo importante de que estar afiliado a la Iglesia no es garantía de estar en una relación correcta con Dios. También debe recordarnos que una comprensión correcta de la verdad es muy importante. Si Herodes y los sacerdotes hubiesen tenido una comprensión mejor de las profecías referidas al Mesías, Herodes habría sabido que Jesús no representaba la clase de amenaza que él temía. Habría comprendido que este rey de los judíos no era nadie de quien debía preocuparse, al menos en relación con la posibilidad de Herodes de mantener su propio poder político inmediato. Como adventistas del séptimo día, un pueblo bendecido con mucha luz, ¿de qué modo podemos protegernos del engaño de que esta luz automáticamente significa que estamos en la relación correcta con Dios? ¿O de qué forma esta luz puede ayudarnos a tener un vínculo más profundo con Dios, debido a que la verdad nos lleva a apreciar mejor su carácter?
viernes 1 de abril, para estudiar y meditar. Considera esta cita. Así es como cada pecador puede venir a Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Tito capítulo 3 verso 5. Cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Deseado de todas las gentes, página 283 y 284. ¡Qué idea extraordinaria! Esta verdad es la misma ya sea que vayamos a Jesús por primera vez o que hayamos caminado con Él toda nuestra vida. Como aquellos que están en la genealogía de Jesús, somos pecadores con necesidad de gracia. Nuestra obediencia a la ley, nuestra superación del pecado y de la tentación, y nuestro crecimiento en Cristo son los resultados de la salvación, y nunca su causa, sea el ladrón en la cruz o un santo trasladado en la segunda venida de Jesús. Todos tenemos una necesidad absoluta de su poder redentor. No olvidemos esta verdad fundacional. Preguntas para dialogar. 1. Como vimos esta semana, Herodes cometió grandes errores por no entender las profecías y llevó a cabo acciones terribles. Piensa en algunas de las falsas comprensiones actuales de las profecías. Por ejemplo, muchos creen que los cristianos fieles serán llevados en forma secreta al cielo, mientras que familiares y amigos quedarán atrás, preguntándose por qué esas personas desaparecieron repentinamente. ¿Cuáles son algunos peligros potenciales de sostener tal comprensión falsa de las profecías? ¿O qué diremos de la idea de que debe reedificarse el templo de Jerusalén y restaurarse los sacrificios de animales como uno de los eventos finales en la tierra? ¿Qué otras ideas equivocadas acerca de las profecías tendrían que señalarnos la verdadera importancia de una comprensión correcta de ellas? 2. En muchas culturas y sociedades es muy importante quiénes son tus padres y en qué clase social naciste. Esta es una tradición que parece encontrarse a través de toda la historia hasta hoy, porque esta idea mundana es contraria a todo lo que representa el Evangelio. Además, ¿cómo impacta esta idea de nacer de nuevo en la forma que consideramos la clase social en la que nacimos? Nuestraesperanza.cl